Bien, en este ejercicio nos dicen que se sabe que la tensión de la cuerda AC es de 365 newtons y luego nos piden determinar lo que es la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto C del poste CB. Bien, lo primero que tenemos que hacer es determinar las fuerzas en X y en Y de cada una de las fuerzas. Va a ser el mismo procedimiento para las tres fuerzas, entonces para que el video no sea tan largo, únicamente voy a explicarlo con la primera fuerza y ya para las otras dos fuerzas voy a poner ya los procedimientos ya hechos para no hacer el video tan largo. De igual forma, si llegasen a tener alguna duda de los valores, me lo hacen saber y ya yo les contesto lo más rápido que pueda. Y bien, para esto primero voy a pasar aquí lo que es un pequeño diagrama de cuerpo libre de lo que son las tres fuerzas. Lo voy a sobreponer aquí tantito para que lo puedan ver. Aquí tengo mi fuerza en AC, que es de 365 newtons, mi fuerza de 500 newtons y mi fuerza de 200 newtons. Y bien, a partir de esta figura, de lo que es nuestro diagrama, vamos a enfocarnos en nuestra primera fuerza, que va a ser la de 365 newtons, que es esta que tenemos aquí, o lo que vendría siendo nuestro cable AC. Bien, a partir de esta figura podemos determinar lo que es su fuerza en X, que estaría hacia acá, ya que su fuerza en X es negativa, como lo hemos visto en los problemas anteriores, ya que está hacia el lado contrario. Su fuerza en Y de igual forma sería negativa, entonces su fuerza en Y vendría hacia acá abajo. Y bien, y tendríamos lo que es nuestra resultante, que vendría siendo esta fuerza de aquí. Bien, su fuerza en Y estando de este lado, o puede estar de este lado para poder formar lo que es nuestro triángulo y poder determinar los valores de nuestras fuerzas. Esto lo podríamos hacer por medio de su ángulo alfa, pero como pueden ver no nos los están mostrando. Entonces, para obtener su fuerza en X tendríamos que multiplicar lo que es su valor de 365 newtons, pero como está en X sería negativo, entonces sería menos 365 newtons por el coseno de su ángulo alfa para poder obtener su fuerza en X. Y para obtener su fuerza en Y sería lo mismo, su valor en negativo, menos 365 newtons, pero por el seno de su ángulo alfa. Como pueden ver, no nos están proporcionando el valor del ángulo alfa, entonces lo vamos a obtener de la siguiente manera. Para obtener lo que es el coseno de alfa, vamos a multiplicar lo que es su valor en fx, lo que vendrá siendo en AB, que aquí no lo están dando, que es de 960 milímetros, y lo vamos a dividir entre nuestro valor de AC. AC es el valor que ya nos están dando en el problema, que es de 365 newtons. Ya tenemos aquí su valor en milímetros, que es de 1460. Entonces nos quedaría que el coseno de alfa para fx sería de 960 milímetros entre AC, que serían 1460 milímetros. Y para el seno de alfa sería algo similar, pero esta vez ocuparíamos su valor en lo que llamaremos BC, que sería de 1100 milímetros, dividido entre estos 1460 milímetros para obtener su valor de el seno de alfa. Bien, y ya observando las figuras, ya tenemos aquí lo que es el valor de nuestro coseno de alfa, que sería 960 entre 1460, y el seno de alfa, que sería de 1100 milímetros entre 1460 milímetros. Ahora, para obtener lo que es su fuerza en X, ya que tenemos los valores, nos quedaría que es igual a menos 365 newtons multiplicado por el coseno de alfa, que ya tenemos aquí el valor, que sería 960 entre 1460, y esto nos da un total de menos 240 newtons de fuerza en X, para lo que sería nuestra fuerza, aquí no lo noté, de 365 newtons. Y para lo que es nuestra fuerza en Y,
tendríamos que es menos 365 newtons por el seno, perdón, de alfa, que ya tenemos igualmente su valor aquí arriba, que es 1100 entre 1460, y nos da un total de menos 275 newtons. Entonces ya tenemos la fuerza en X y fuerza en Y para nuestra fuerza de 365 newtons. Ahora para nuestra fuerza de 500 newtons, vamos a hacer acá, va a ser exactamente el mismo procedimiento y nos quedaría entonces que su fuerza en X es de 500 newtons multiplicado por lo que vendría siendo el coseno de su ángulo alfa, que para este caso sería 24 entre 25 y nos da un total de 480 newtons. Y para su fuerza en Y sería de 500 newtons. Podemos ver que X y Y están positivos, entonces caso contrario al de 365 newtons, los dos serían en positivo. Entonces para nuestra fuerza en Y sería de 500 newtons multiplicado por el seno de alfa, lo que vendría siendo 7 entre 25, que nos da un total de 140 newtons. Les repito, el procedimiento es el mismo para las tres fuerzas, pero lo voy a hacer así rápido para que no nos tardemos tanto y me quepa aquí en la pantalla. Ahora para nuestra fuerza de 200 newtons, que sería nuestra tercera y última fuerza, sería lo mismo. En Fx sería de 200 newtons multiplicado por el coseno de alfa, que en este caso sería 4 entre 5 y nos da un total de 160 newtons. Y para su fuerza en Y, que sería negativa, sería de menos 200 newtons multiplicado por el seno, que sería 3 entre 5, y nos da un total de menos 120 newtons. Entonces ya tenemos lo que es las fuerzas en X y en Y para nuestras tres fuerzas ejercidas en el punto C, que sería el cable AC, su fuerza de 200 newtons y la fuerza de 500 newtons. Ahora para determinar la resultante en X de las tres fuerzas, tenemos que su resultante en X va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X, lo que vendría siendo la sumatoria de menos 240 newtons más la fuerza en X de 500 newtons más la fuerza en X de 200 newtons, que serían menos 240 más 480 más 160 newtons, nos da un total de 400 newtons. Y para la resultante en Y, aquí abajito, tendríamos nuevamente es la suma de las fuerzas en Y de nuestras tres fuerzas. Entonces serían menos 275 más 140 menos 120, nos da un total de 255 newtons. Y para obtener la resultante, ahora lo vamos a hacer de una forma diferente, con lo que es nuestra fórmula para obtener la resultante, que sería la resultante de x al cuadrado, la raíz cuadrada de la resultante de x al cuadrado más la resultante de y al cuadrado. La voy a poner aquí al ladito y sustituyendo los valores nos quedaría que la resultante de nuestras tres fuerzas sería igual a 400 newtons al cuadrado, que sería nuestra resultante en X, más la resultante en Y al cuadrado, que sería menos 255 newtons al cuadrado. Y esto nos da un resultado de 474 newtons. Y bien, ahora voy a borrar tantito este diagrama para poder dibujar rápido el diagrama de cuerpo libre para poder determinar lo que es la dirección de nuestra resultante. Entonces, ya que tenemos el valor de nuestra resultante, vamos a dibujar su fuerza en X, de la resultante en X, que nos marca que es de 400 newtons. Es positivo en X, entonces Rx es igual a 400 newtons y Ry es negativo, entonces sería hacia abajo y sería de menos 255 newtons. Y su resultante sale por el centro. Para su dirección nos bastaría lo que es obtener su ángulo alfa. Para esto es el mismo procedimiento. La tangente de nuestro ángulo alfa lo vamos a obtener con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces la tangente de alfa va a ser igual a 255 entre 400 y
vamos a despejar esto, ya que sabemos que únicamente nos interesa saber el valor de alfa. Entonces vamos a pasar la tangente del otro lado y nos quedaría que alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 multiplicado, a la tangente a la menos 1 de 255 entre 400. Y nos va a dar un valor, y si me alcanzó a entrar aquí, de 32.5 grados. Entonces ya tenemos aquí lo que es la dirección de nuestra resultante o nuestro ángulo, que sería de 32.5, y la magnitud de nuestra resultante, que sería de 474.37. De igual forma tenemos lo que es sus fuerzas en X y las fuerzas en Y para cada una de las fuerzas mostradas en la figura. Y bueno, con esto finalizaríamos. Como les comento, si llegan a tener alguna duda de dónde salieron, en especial los valores tanto de 500 newtons y de 200, escriban aquí abajito y les voy a tratar de explicar en los comentarios para cualquier duda que les pueda surgir.